Este taller es Desarrollo de la Motricidad Inteligente. También ha sido ponente y tallerista nacional e internacional desde el 2009 en universidades y congresos a nivel nacional. Es creador de la propuesta metodológica Rítmica Motriz Inteligente, creador de la estrategia de estructuras rítmicas geométricas como facilitador de aprendizajes. Ha cursado el diplomado del Instituto Nacional de Bellas Artes, Patria Grande del INBA, de la Ciudad de México. Y bueno, entre sus muchos logros en la carrera es multicampeón del encuentro de composiciones gimnásticas de la Ciudad de México durante 7 años consecutivos. Y pues, Javier, muchísimas gracias por colaboración, por este taller. Te dejamos con profesores que forman parte del programa Juega Más y todos los aliados interesados en el tema, estudiantes de otros países. Y bueno, muchas gracias por esta colaboración.
Listo. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación al comité organizador del segundo Congreso Internacional, Juega Más, Escuelas Activas. Gracias, maestra Wendy. Efectivamente nos conocemos desde hace ya como algunos años y tuve la fortuna de que tú me apoyaste para desarrollar todo este tema que tú bien lo sabes, tuvo muchos altibajos en relación a que como docente de educación física frente a grupo, a veces necesitamos apoyos y costaba muchísimo trabajo obtenerlos. Pero bueno, gracias a que pudimos hacerlo de forma externa a la escuela, tuve la oportunidad de conocer mucha gente importante de diferentes áreas y asignaturas y que bueno, que al final de cuentas le dio sustento y le dio cuerpo a este trabajo. Doctores han sido los niveles con los que me he desarrollado, maestros de diferentes especialidades. Y bueno, el título del taller se llama Desarrollo de la Motricidad Inteligente, que a final de cuentas es la metodología de rítmica motriz inteligente y su aplicación en la clase de educación física. Siguiente, por favor. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Para mí tiene que ver mucho estas palabras. Sí, adelante la que sí. Porque a lo largo de mi carrera de 27, 28 años y 24 en clase directa, 5 ya como supervisor de educación física, pues he observado que necesitamos actualizaciones, necesitamos acompañamiento, necesitamos que seamos escuchados de aquellos proyectos que podamos tener de forma individual y que pues bueno, nos den la facilidad y el acompañamiento para poderlos desarrollar en nuestras escuelas. Así surgió Rítmica Motriz Inteligente. Esta imagen fue la primera que utilicé hace algunos años. La conservo en mis presentaciones porque a raíz de que yo empecé a conocer el funcionamiento del cerebro, pude darme cuenta y concretar y aterrizar lo que realmente significa el sustento que tiene la metodología de rítmica. Mi primer contacto fue con el profesor Castellán, Joaquín Castellán, que él es el director de la Fundación para el Desarrollo del Cerebro, y nos dimos cuenta, bueno, él se dio cuenta que los alumnos que a él le canalizaban de 2 escuelas precisamente, hizo el estudio de dónde venían, coincidieron que tenían la misma clase de rítmica. Luego entonces, estos niños que estaban canalizados por algunas situaciones de aprendizaje y de conducta, pues al cabo de, no sé, 4, 5 meses, 6 meses, tuvieron un despegue en cuanto a su mejoría, lo cual pues le llamó mucho la atención al profesor de la fundación y mandó platicar, acercarme y platicar conmigo. Ahí fue el inicio realmente de esta propuesta, a pesar de que ya trabajaba yo las estrategias, pero lo que me hacía falta es el sustento metodológico lo tenía, pero me hacía falta el sustento científico. Evidentemente sabemos que nuestro aprendizaje o el aprendizaje del ser humano tiene que ver mucho con el espacio y el tiempo, que estamos hablando de que el cerebro trabaja con el hemisferio izquierdo y el derecho, conjuntamente se coordinan de forma que el aprendizaje pueda ser significativo, pero eso requiere de estrategias y requiere de una metodología. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Qué es rítmica motriz inteligente? Es una propuesta metodológica para favorecer aprendizajes por medio de secuencias o estructuras rítmico-geométricas. ¿Qué busca la metodología? Pues es la innovación educativa para mejorar, diversificar y transformar la práctica docente. Esas son las palabras claves. Diversificar y transformar la práctica docente. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que pasamos una etapa de pandemia bastante fuerte en la que dejamos de hacer muchísimas cosas. Y lo único que hizo, por lo menos en la etapa educativa, fue dejar al descubierto y al desnudo las carencias que fuimos dejando y las que teníamos, porque tuvimos que cambiar estrategias, tuvimos que cambiar
en muchas de las formas en las que enseñamos, ¿no? Por lo mismo de las situaciones que se nos daba de la sana distancia y de que no podías estar junto con el cubrebocas, el material, la sanitización, bueno, un sinfín. Esta metodología aplica para trabajar todo esto, inclusive con todas las medidas sanitarias, y lo más importante, que tiene mucho orden. ¿Qué tenemos que impactar y qué impacta esta metodología? Bueno, primero con la parte cognitiva, que es lo que en planes y programas yo creo que de cualquier país se busca, ¿sí? También la parte motriz, ¿sí? El desarrollo de habilidades motrices y efectivamente después de este proceso, la socioafectiva, que muchas veces lo están tomando como un punto muy importante y relevante, porque se han perdido las relaciones humanas y la convivencia, en la que las emociones fluyen de maneras negativas y no han tenido ese proceso escolar, al menos los que pasan de preescolar a primaria, de la convivencia y de las nuevas reglas que se van manejando en las escuelas, ¿sí? Y evidentemente la convivencia escolar. Siguiente, por favor. Estoy checando el tiempo, ¿eh? ¿Cuáles son los elementos básicos de esta metodología? Quiero comentarles, antes de los que lo están leyendo, que esta metodología la fui desarrollando durante 12, 13, 14 años. Al inicio, los 2 primeros años eran simplemente trabajar bien la estructura y de forma geométrica para mejorar la técnica en cuanto a mis sesiones de iniciación al ritmo. Después me di cuenta que empezaba a haber patrones en todos los grupos por los cuales yo no podía avanzar. Entonces, tuve que ir poco a poco depurando esta metodología y depurando las estrategias que fueron saliendo en este trayecto. Y pues bueno, fue lo que le fue dando cuerpo a esta práctica. Cabe señalar que me salí inclusive un poquito de planes y programas para yo fomentar algunas actividades que para mí se me hicieran primeramente importantes y manejarlas para que yo pudiera proyectarlo esto con mis alumnos. Fue agarrando fuerza a tal grado que ya las situaciones ya no las hacía nada más con 1 o 2 grupos, era con todos los alumnos. Yo tenía 2 escuelas primarias cuando inicié con esta práctica y esta metodología. En la primaria del matutino tenía 700 alumnos y en el del vespertino 200 alumnos aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de la semana yo trabajaba con 900 alumnos. Eso fue algo muy importante para mí porque a final de cuentas fue mi laboratorio de ensayo y error en la que pues tuve que darme la tarea de salirme un poquito de los paradigmas y de los parámetros que se iban manejando en este quehacer docente. Y siempre he dicho, hay que animarse a hacer cosas diferentes, porque si queremos lograr cosas diferentes, pues no hagamos siempre lo mismo, ¿sí? Tenemos que buscar estrategias y también debemos de acercarnos a la gente que conoce, que sabe, para poder tener esa humildad y poder trabajar con ellos y generar estrategias, generar cuáles son las necesidades reales que estamos nosotros eh, con este proceso académico. Normalmente la educación física se le ve de manera general como algo que no es pedagógico o que no es que pueda generar ese tipo de aprendizajes. Y pues evidentemente es todo lo contrario. Ahora que estoy en mi función de supervisor y que ya tengo esta formación y construcción de este proceso, pues me doy cuenta que los compañeros maestros a los que yo superviso, pues sí se necesita de tener esa capacitación, sí se necesita de darle acompañamiento y lo más importante, de escucharlos, además de fomentar las estrategias, que vayamos a trabajar cosas diferentes y como todo esto es ensayo y error, yo como les comento, esta metodología la he ido desarrollando durante 12, 14 años. Obviamente ha agarrado muchísima fuerza. Cuando conocí a la maestra Wendy ya en una agrupación, en una fundación, en una asociación, pues nos dimos a la tarea de trabajar juntos y de proyectar este trabajo a nivel nacional, al grado de que, pues por lo menos en el tiempo que trabajamos juntos, yo creo que capacitamos con rítmica motriz inteligente en todo el país a más de 5,000 profesores y que todavía actualmente lo sigo haciendo y como siempre he dicho, hoy es una presentación virtual de presentación de diapositiva. Ojalá nos dé tiempo al final de hacer un ejercicio
en el que tenemos bases muy sólidas, ¿sí? Y son, digamos que fundamentales. Muchas veces cuando hacemos planeaciones y queremos abordar aprendizajes o contenidos o metas, propósitos, pues nos damos cuenta que vamos brincando, la planeación va brincando y generalmente no tiene un seguimiento a mediano y largo plazo. Rítmica, tuve ese tiempo en estas 2 escuelas con 900 alumnos a la semana, de poder ir limpiando un poquito, fui clarificando. Definitivamente tenía que volver con la gente que sabía de neurociencias, de la Fundación para el Desarrollo del Cerebro, con compañeros doctores de otros estados, que en las conferencias tuvimos la oportunidad de compartir mesa de diálogos. Y pues bueno, esto generó una expectativa muy grande al modo de que fue muy solicitado en todo el país, y no nada más en todo el país, también en Sudamérica o prácticamente en todo el continente americano. Tengo muchos seguidores, afortunadamente. Si alguno de aquí me conoce los videos, los saludo, porque me han mostrado que le dan seguimiento a las estrategias que yo subo a internet, en este caso a mi cuenta de YouTube, que tiene el mismo nombre, se llama Rítmica Motriz Inteligente. Es algo, como decía la maestra Gwen en un principio, novedoso. No es el hilo negro, pero sí novedoso porque pude darle forma y pude darle secuencia y pude darle sustento y justificación a todas las estrategias para llegar a un fin común. Y pues bueno, esto fue lo enriquecedor. Quiero poner aquí las palabras claves de lo que es rítmica. Son muchísimas, muchísimas, pero estas son las fundamentales que como base yo manejo en todas mis asesorías, en todos mis talleres presenciales, porque digamos que la parte del sustento de rítmica viene siendo un 20%, que es muy importante, pero digamos que la cuestión práctica del ensayo y error, de poder sentir lo que es esta metodología, pues es formidable, porque aparte nos divertimos de una forma increíble, pero en esa parte de divertirnos y de equivocarnos y de analizar y de juguetear entre nosotros, porque de repente sabemos que no nos salió bien una situación básica que damos por hecho que todos lo hacen, nos divierte y nos crea un reto. Y la otra, que nunca se trata de ofender a ningún alumno, y en los talleres con maestros evidentemente tampoco, o menos, bueno, no menos, igual de importancia, pero esa es digamos que la magia que tiene esta metodología, que con base al ensayo y el error y el análisis de movimiento, podemos avanzar con un aprendizaje verdaderamente significativo. Voy a nombrarlas. Primeramente es la marcha, ¿sí? El paso triscado o caperucita, que aquí en México se le llama así, y evidentemente el trabajo de filas y columnas. Es increíble que son palabras muy sencillas en el que damos por hecho que todos lo sabemos. Y como yo siempre digo en los talleres prácticos, si no sabemos cuál es qué sigue después de la A y después de la B, no podemos exigirle que sepan o que adivinen nuestros alumnos o los maestros, a pesar de que el abecedario suele ser no tan complicado, digamos en un nivel ya académico o escolar más avanzado en primaria, pero sí suele ser algo que damos por hecho que ya todos lo saben. Definitivamente eso es lo primero que yo en la metodología realizo, que es primero concretar qué significa cada una de las palabras que vamos a trabajar, y me doy cuenta que los maestros, tanto de grupo, de educación física, de baile, de muchos géneros y de muchas asignaturas y áreas, tenemos a veces la conceptualización diferente. Entonces, primero es unificar todos esos conceptos y criterios que vamos a manejar. Uno de ellos es filas y columnas, y créanme que es algo muy interesante. Hay una actividad que en la práctica prácticamente le ha dado la vuelta a todo el continente, porque es algo muy sencillo. Que me dicen, es que tú no descubriste filas y columnas. Yo digo, no, lo que sí hice fue buscarle estrategias para que yo razone y le dé la importancia al trabajo de filas y columnas y de la sincronización de movimientos. La otra palabra importante es el trabajo con cambio de frentes, que es, yo creo que el segundo punto más importante, porque nosotros estamos acostumbrados, como todo docente, y no nada más estoy hablando de educación física, porque la metodología
está orientada a los docentes que trabajan con grupos para un fin pedagógico. ¿Esto qué quiere decir? Que está aplicado para maestros frente a grupo, para los 3 niveles educativos, por lo menos en México así son: preescolar, primaria, secundaria, y se pueden trabajar tranquilamente con media superior y superior, incluso para bailarines de folclore, de iniciación al ritmo, etcétera, porque son los fundamentos de una coordinación motora, ¿sí? También se trabaja con adulto mayor, y algo muy importante, que a lo largo del trabajo práctico, en algunas de las escuelas aquí en México, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, tenemos apoyos hacia la educación, que son, se les llama en algunos lugares UDEI, en algunos otros estados se les llama, se me fue el nombre porque ya no lo manejamos aquí. Pero bueno, son especialistas que están en apoyo a la educación, que son licenciados en psicología, en lenguaje, y que apoyan. Entonces, cuando yo tengo contacto con ellos, pues nos dimos cuenta que uno de los baluartes, y por eso aplica esta metodología y se vuelve incluyente o inclusiva, es que los alumnos entran todos, no importa la condición. Claro, va a depender mucho de cómo nos podamos mover o cómo podamos trabajar la estrategia. Pero he tenido alumnos en mi clase, por ejemplo, con niños con Down de primer año, con microcefalia, con tercero y cuarto año, con silla de ruedas, con andaderas, con hiperactividad, que son los que más he tenido, y inclusive alumnos que han tenido problemas familiares muy fuertes, que todos lo sabemos. Pues ahí despiertan un poco la curiosidad de trabajar y de quitarse un poquito la problemática. Porque una de las herramientas que tiene Rítmica Motriz Inteligente, y lo tiene en su título, trabajamos con música, trabajamos mucho el ritmo, ¿sí? Sabemos que todos tenemos un ritmo propio. Eso de que alguien es arrítmico, pues nos causa risa, ¿no? O que tienen 2, 3 pies izquierdos. Evidentemente todos tenemos un ritmo interno. Lo complicado es conjuntar, que coincide, que coordine y que esté en el mismo ritmo, en un mismo acento y en la pausa, con un ritmo externo, que en este caso puede ser música, puede ser algún instrumento de percusión. Pero cambios de frente, y la otra también que es muy significativa, que es la ubicación en cuadrantes. Hace unas horas estuve trabajando en una reunión de seguimiento, porque esto lo estamos impulsando algunos supervisores de zona de básica y de educación física aquí en la Ciudad de México, y lo estamos impulsando con los maestros de educación física, y obviamente también lo externamos y lo trabajamos con los maestros de grupo en los consejos que estamos realizando mes con mes. ¿Para qué? Para que el colegiado sepa cuál es el fundamento y cuáles son los propósitos de trabajar esta iniciativa de proyecto en este término de ciclo escolar, que todos sabemos que ha sido complicado. De los aprendizajes pues han quedado con poca movilidad, poco avance, y se trata de rescatar y de tratar de que el alumno pues se empareje lo más posible, ¿no? en los aprendizajes, de acuerdo a su edad y de acuerdo al grado en el que están. Sabemos que es muy difícil. Entonces, regreso. El trabajo de ubicación en cuadrantes es fundamental. Aparte de que el lenguaje, al trabajar esto con la ubicación de cuadrantes, estamos hablando de un lenguaje eminentemente geométrico y matemático, de ubicación espacial, de posición, de marcha, de secuencia, de filas, de columnas, y sobre todo que el aprendizaje lo hacen con su propio cuerpo, moviéndose en el espacio en el que se va a desarrollar esta actividad. Y obviamente, apoyado con la música, esto se vuelve increíble. Secuencias rítmicas. Yo trabajo las secuencias rítmicas en 8 tiempos, que son 8 marchas, que se contabiliza a partir de los golpes de la marcha con el pie derecho. También trabajo unas reglas que son el pie derecho. Tienen su sustento pedagógico, en el cual cada vez que marchamos se cuenta cuándo hace contacto el pie derecho, y siempre es en 8 tiempos. ¿Por qué en 8 tiempos y no en 16? Bueno, la explicación científica básica viene de la ciencia. Sabemos que nuestro cerebro trabaja en un sistema binario en el que pasa o no pasa la información. Y la otra es que cuando se trabaja con múltiplos de 2,
Siempre el aprendizaje cuando va con procesos cortos, así como las cadenas en el eslabón, se hacen más compactas y tienen mayor fuerza. El conocimiento cuando va en pequeños trozos o cachos o porcentajes, siempre va a ser mejor para el aprendizaje. Ahora, yo solamente cuento a 8, obviamente es múltiplo de 2, y cuando trabajo con música, la gran mayoría de las canciones o de las melodías están trabajados en 8 tiempos, cada cambio, o están trabajados también en un compás de 2/4, que es el que yo eh, he trabajado y que sugiero, ¿sí? Para que ni es ni muy rápido también la aceleración, ni muy lenta, y que podemos trabajar en una coordinación más consciente. El lenguaje técnico, siempre he dicho, si no le hablamos a las palabras como son, empezamos a formar desde las bases, que los niveles de los pequeñitos hasta que llegan a primaria, secundaria y media superior, se distorsiona el concepto de las palabras o el lenguaje técnico. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, se suele mucho decir en nivel preescolar de pequeñitos de 4 o 5 años. Si vamos a formarnos así en una línea, una fila paradita o acostadita, o avanzamos como gusanito, bien, pero hay que reforzarlo diciendo vamos a formarnos en columnas, que sepa desde esa edad que es una columna y que es una fila. Obviamente, los que trabajan aquí en el nivel preescolar sabemos que es bastante complicado porque los niveles de atención de los pequeñitos es muy dispersa y es muy corta. Entonces, pero teniendo una metodología de secuencia y seguimiento, los niños aprenden de forma increíble. Y sobre todo cuando tenemos acompañamiento de la música, y si podemos utilizar por ahí un implemento como apoyo, sería bueno. Si no, simplemente trabajar con su propio cuerpo. Eso es en cuanto hablo de que son las palabras técnicamente correctas. También cuando damos una clase solimos decir, no sé si en otros países también se utilicen estas muletillas o estas palabras, ¿sí? Decimos, por ejemplo, hazte para allá, hazte para acá, ven, hazte más para allá, o mira para allá, o para acá. O sea, el niño, si está con los ojos cerrados, no entiende para dónde le estamos indicando. Pero cuando ya tenemos una metodología y le comentamos, ¿sabes qué? Esto va a ser, este es el lado derecho, vamos a avanzar un paso al frente, iniciamos con el pie derecho y después hacemos la unión con el izquierdo, giramos hacia la derecha, debe de tener un salto delante, un salto lateral a la derecha, un salto atrás, entonces ya entiende y empieza a codificar y entender lo que son las palabras y sobre todo si pues, se pronuncian de forma correcta. He tenido la fortuna de trabajar con todos los niveles educativos y es increíble las experiencias que se vierten y que se comentan, y también caemos en razón de que efectivamente se necesita unificar una metodología no una metodología, una estrategia en la que debemos de mencionar las palabras de forma correcta, porque de repente llegan a otro nivel educativo, hablo de preescolar a primaria, y se confunden lo que es vertical, horizontal, en el cuadro superior derecho y la parte superior, entonces les causa un caos. No es fácil, no es fácil. Por ahí alguien me dijo, ¿puedes darme la asesoría de rítmica? Le dije, sí. ¿Cuánto tiempo? Me dicen, 1 hora o media hora. Dije, y apenas te voy a explicar qué significa rítmica. Es un proceso, y es un proceso largo. Imagínense, yo llevo 14 años trabajando esto, tratando de depurarlo. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Porque se decía o no se decía, generalmente se trabaja a nivel escolar, eh, cada quien en su área, cada quien en su asignatura, y evidentemente educación física también es así como que otra cosa, como que no interviene en el proceso, a pesar de que todos sabemos que sí, pero hay que valorar nuestro trabajo. Sabemos que la fortaleza que tiene educación física es motriz, primeramente, y de ahí se pueden desprender muchísimas, pero tenemos que defenderla muy bien. ¿Y cómo la defendemos? Primero con nuestro trabajo, nuestra práctica docente, y la otra, tener el sustento, ¿sí? Conocer exactamente qué estamos haciendo.
Y yo siempre lo he comentado, inclusive cuando platicaba con la maestra Wendy y otros profesores de otros niveles, sí nos hace falta, y yo, por ejemplo, les hago el comentario de que a las escuelas formadoras, pues tienen su malla curricular y tiene todo esto, pero creo que a nivel educativo sí nos hace falta meternos un poquito más en lo que es el funcionamiento del cerebro, y cómo se maneja a nivel básico, porque de repente nada más lo pasamos para un examen, a lo mejor nada más mensual, y ya se queda en un conocimiento, en una parte conceptual, no en una parte que podemos nosotros aterrizar de qué significa esto, ¿no? Yo sabía, por ejemplo, que el cerebro tenía 2 hemisferios cerebrales, y por ahí sí me llegué a enterar que trabajaba de forma cruzada, el derecho y el izquierdo, y otras cosillas simples. Pero ya cuando empiezo a conocer un poquito más de esto, pues me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo tenía un sustento muy fuerte, y muy fuerte porque aparte de que trabajamos con seres vivos, seres humanos, pues tenemos todos sentimientos y emociones. Y si esa actividad que tú estás haciendo no le pega a las emociones, nuestro trabajo viene quedando lineal y corto, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos, nuestro cuerpo tiene unos canales o unas fuentes para aprender del medio ambiente que nos rodea, que son los sentidos. Rítmica motriz inteligente, su metodología es potenciar los 5 sentidos, los 5, ¿sí? Claro, la parte del olfato se tiene que trabajar pues en lugar cerrado donde podamos oler algo, inclusive la parte del tacto con materiales, la parte rítmica, la parte auditiva, musical y la parte visual está completamente trabajada, pero aquí se empiezan a generar emociones, y yo creo que este proceso, cuando al niño le pones retos muy pequeñitos, que es uno de lo que vamos a ver ahorita al final, ojalá y nos dé tiempo, cómo vamos construyendo de un proceso simple, así muy sencillo, a algo muy complejo, pero debe de observarse y de seguirse la metodología y el proceso, porque si, por ejemplo, un alumno quiere trabajar, no fue a la escuela, ya trabajamos la parte básica, y a la siguiente clase quiere entrarle, no le va a entender o va a tratar de imitar o copiar, porque no entendió el proceso, no razonó el proceso. Sabemos que uno de los grandes dilemas es que nuestra educación a nivel, no sé, yo creo que también en Latinoamérica, somos muy visuales y muy imitativos. Copiamos sin razonar, solamente hacemos las cosas. O nada más vemos al maestro que lo hace y lo imitamos. Pero cuando le explicas qué hiciste o qué moviste, no sé, yo nada más lo seguí. Y a veces eso a mí sí me ha hecho reflexionar desde hace muchísimos años, y, y eso es lo que yo quiero tratar de motivar y de reflexionar con los compañeros docentes con los que trabajamos, y no nada más los docentes de educación física, sino de los de grupo, inclusive cuando hay pláticas con directivos de las escuelas, incluso debe de llegar más arriba, que son supervisores, porque si un proyecto nada más se hace a nivel básico de grupo, pues generalmente tienden a fracasar porque no tiene el respaldo de las autoridades inmediatas y de los que estamos encargados de asesorar a los profesores. Eh, Siempre he creído que el maestro es muy, muy creativo, ¿sí? Muchas veces las circunstancias hacen que un docente pues deje de hacer las cosas porque a veces se encuentran muchas limitantes o muchas barreras. Pero vale la pena esforzarse, vale la pena hacerlo, siempre siguiendo las reglas definitivamente en cuanto al respeto a los alumnos, el respeto a tu profesión, y sobre todo que tengas las ganas, porque puedo yo tener muchos cursos presenciales y virtuales, pero si en ningún momento lo aplico, pues se vuelve un aprendizaje nulo o estéril, porque no estoy dándome la oportunidad de conocer aquellas experiencias o de aquellos conceptos que le van a dar fuerza y sustento a lo que yo puedo hacer. Incluso te pueden generar muchas otras ideas cuando tú ves algo ahí en la pantalla, eh, y dices, bueno, lo puedo hacer. Sí, muy acertado la gestión. Como les comento, yo a raíz de que estoy en esta función, me doy cuenta que se llama gestión, supervisión se llama gestión,
Y yo tengo el compromiso porque sé que cualquier maestro tiene situaciones que no le permiten avanzar muchas veces académicas, muchas veces jurídicas, muchas veces de todo tipo. Pero como yo les digo, hay que acercarse a tener proyectos. Yo siempre he pensado que, a menos que me equivoque, es mi opinión, los trabajos aislados de seguir contenidos, se vuelve eso un trabajo aislado y no tiene un seguimiento. Y un trabajo que no tiene seguimiento es muy complicado evaluarlo y saber si realmente lo aprendieron. Quizá nada más lo imitaron y lo sé hacer, o como de repente se hacen en los exámenes escritos, ¿no? Lo memorizo y ese es el mismo examen que viene, ya salí bien, pero les cambias la pregunta o se las cambias de orden y de repente es un caos porque a final de cuentas no hicieron interno ni razonaron la pregunta o de lo que se está trabajando. A mí me encanta trabajar en clase directa, me encanta trabajar con maestros, me encanta trabajar con alumnos, porque eso me ha dado lo que soy, eso me da de comer, y la otra, he logrado buscarle hacer cosas diferentes y hacer partícipes a los maestros, a los alumnos, y actualmente con los directivos. Esta propuesta se está conociendo, se está trabajando, yo sé que es de repente complicado, en mi caso lo estoy buscando, lo estamos generando y ya nos escucharon, ¿sí? Fíjense, ya a nivel de supervisión tenemos que buscar la gestión porque tampoco es fácil cuando hay políticas educativas que ya vienen plasmadas desde inicios de sexenio o X, ¿no? Pero para eso estamos, para generarlo. Este espacio a mí se me hace increíble porque Escuelas Activas juega más, los patrocinadores que tiene se me hace algo increíble y sobre todo que tengan esa objetivo, ¿no? De que el maestro diversifique su práctica docente y que sea un detonante para que se puedan buscar cosas diferentes. Yo invito, si aquí hay docentes frente a grupo de educación física, o si hay alguna autoridad a nivel escolar, de básica, inclusive de cualquier otro país, de que gestionemos estos encuentros, porque de aquí salen muchas cosas increíbles. Yo tengo un equipo que me respalda de rítmica motriz inteligente, que está integrado por supervisores de educación física, supervisores de básica, de los 3 niveles educativos, y tengo especialistas que le estamos dando sustento a esto. De hecho, por allá en Tamaulipas hay una profesora, una especialista, que lo está trabajando con alumnos que enfrentan barreras al aprendizaje y con bastante buenos resultados, muy buenos. Entonces, cuando trabajamos esto de una forma colectiva, en la que ponemos nuestro conocimiento a favor de la educación, híjola, suelen salir cosas muy interesantes. A veces es difícil porque se tienen que manejar muchos egos, ¿sí? Y sobre todo porque algunos especialistas imaginamos o pensamos que sus áreas o sus especialidades son más importantes que otras. Y por ahí de repente viene ese choque, ¿no? Pero bueno, yo trato de motivar a la convivencia, a la comunicación, perdón, a generar, a preguntar, a escuchar, porque de ahí vienen muchas cosas muy increíbles que a mí me ha dado una visión ahorita en estos momentos que en la supervisión y estoy gestionando algunas cosas, cómo realmente a veces se traba una situación, se le tiene una barrera, pero a veces es por falta de comunicación y por falta de argumentar un trabajo. Y eso aguas porque dices, híjola, esto se pudo haber resuelto de una manera mejor, con buen diálogo y sobre todo que la propuesta tenga un fin y que se vea, porque si vamos a tomar cursos, tenemos una propuesta, pero no hay seguimiento y no se ve un proceso y no se evalúa para saber cómo lo podemos ir modificando para mejorarlo, es complicado, ¿sí? Es complicado y pues bueno, no sé cuánto tiempo me queda, maestra, si no para Estamos en pasar a... tiempo para la práctica, estás bien. Tenemos todavía 20 minutos. Ok. Y ya nada más para ir cerrando la parte de las diapositivas y la charla, quiero comentar, esto que vamos a ver en la parte práctica es una estrategia. Yo le llamo trabajo de cuadros o cuadrantes en su forma más básica. Todos estos videos, si alguien se interesa, verlos en mi página de YouTube, obviamente es gratuito. Tengo por ahí como unos 30 videos, algunos son tutoriales, algunos son de eventos que
con los que al principio platicamos que hay competencias en la Ciudad de México de composiciones gimnásticas, inclusive de danza folclórica y otras muchas más actividades muy importantes. Tengo materiales ahí que inclusive hoy nada más a nivel práctico sencillo vamos a hacer una, pero esa es una de muchísimas. Yo les decía a mis compañeros, estamos en un rectángulo, pongamos un salón de usos múltiples o una cancha de básquet. Yo les dije, ¿cuántas figuras nos imaginamos que podemos formar de forma colectiva, física, motriz, en este rectángulo? Y por ahí algunos maestros me dijeron 20, 30, más, 50, más, 100, más, 1000. Y digo, dígame ya un número final. No, pues 2000, ok. Dije, bueno, nada más para que se den una idea, cabe más de 1,000,000. Y se queda 1,000,000, sí, es increíble. Y a nivel de educación básica, cuando hago los talleres, yo les digo, vamos a hacer formaciones o figuras y las vamos a hacer todos. Pónganme unas interesantes, échenle la creatividad. Y generalmente me pasa en todos los talleres. Las figuras que me ponen son las básicas, que son círculo, cruz, X, triángulo. Por ahí algunos me ponen corazoncitos, paralelas, a la mitad, vertical, horizontal. Por ahí alguien se atrevió a poner un caracol, o digo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ahorita que la recuerde. Y de repente dije, ¿ya son todas? No, pues sí, hay unos por ahí pusieron otras cositas. Dije, bueno, vamos a hacerlas en el espacio que vamos a trabajar. Y ya lo hicimos, y obviamente antes de la metodología yo les dije, a ver, vamos a hacerla, vamos a estar todos adentro, vamos a hacerla. Y algo que me doy cuenta es de que la parte de la organización mental y la organización el trabajo de una metodología es fundamental, porque si no tenemos una metodología para trabajar ciertas cosas, no va a funcionar. Sabemos que muchos de nosotros, quizá también porque necesitamos actualizaciones, necesitamos nuevas estrategias, necesitamos compartir experiencias, y sí lo sé, comento que era un caos para formarlo, porque obviamente no había organización. Dije, a ver, uno que organice la primera figura. Ya, ahí está, ya nos empezamos a organizar. Pero para organizar a 30, 40, 50, 60 maestros fue el caos. O sea, ya está el que organiza. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Cuál es tu metodología para organizar a 20? Ya no pongamos 50. Yo tuve una clase, y no me va a dejar mentir la maestra Wendy, fueron 250 en una sesión y en media hora. Y está en YouTube ese trabajo. Cuando tienes una estrategia y una metodología a seguir, y es impresionante cómo puedes hacer magia para que alcanzar los aprendizajes y de una forma correcta, o lo más correcta posible, ¿sí? Claro, con detalles, pero obviamente se tiene que trabajar con más tiempo. Entonces y ahí está el caos en la formación con un profe. Igual pasa con los niños, lo mismo pasa con los niños. Bueno, ok, lo dividimos a la mitad, acá y acá, y así es como yo fui construyendo rítmica. Vamos desde lo general y vamos particularizando pieza por pieza como un rompecabezas, y así fue como fui construyendo todo esto. Resulta que esto que vamos a hacer ahorita, que es en este momento, que es un trabajo muy sencillo, que vamos a trabajar con una cruz en el piso, ojalá y lo puedan compartir, lo puedan realizar, perdón, porque hasta que no experimentamos un ejercicio, no sabemos el verdadero valor que tiene esa actividad o esa estrategia. Yo tengo alrededor de 300 estrategias. Si lo multiplicamos, que cada estrategia tiene muchísimas variantes, estamos hablando de que tengo más de 2000 variantes, y yo creo que más. Todas las tengo trabajadas, inclusive en video, de los niveles, desde los pequeñitos y como van siguiendo, avanzando en edad, y es bien complicado, y a veces queremos aplicar la misma metodología para las actividades diferentes donde se buscan aprendizajes diferentes. Y ese yo creo que es el primer error que cometemos. Lo comento porque yo lo hice muchas veces, hasta que entendí que necesito organizarme primero. Y organizarme quiere decir saber a qué voy, a qué quiero llegar, y saber cuáles son las estrategias que voy a utilizar con esta metodología que vamos a desarrollar. Suena así medio chistoso, suena ajá, pero realmente es eso. La gestión, el trabajo, el seguimiento es fundamental, porque si no solamente estamos haciendo trabajos aislados.
Entonces, vamos a dejar 15 minutos para esta actividad, ¿sí? Ojalá y puedan ponerse de pie, ojalá, me gustaría. No sé si inclusive pudiéramos abrir las cámaras, maestra Wendy. Si no, Sí, pues por ustedes lo favor, manejan, adelante. ¿sí? Ujú. Entonces, vamos a pararnos, vamos a estirarnos, vamos a buscar un espacio libre que tenga por lo menos 2x2 para que podamos movernos y que no se caiga nada. Ojalá lo puedan hacer. Los que no puedan moverse por alguna lesión, obsérvenlo. Este trabajo está en mi canal, en mi cuenta de YouTube, ¿sí? Y varios más. Rítmica motriz inteligente. Ok, voy a pararme, ¿sí? Para prepararme. Aquí voy a tener a alguien que me va a apoyar. No sé cómo puedas verlo. Puedes poner la cámara así. Aquí estoy, ¿sí? La figura que está en el piso es una cruz. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí está. Sí, Para mí lo perfecto. más importante cuando inicia una metodología es que tanto el maestro como el alumno primero sepamos cuál es nuestro frente principal. A mí me decían, tu metodología sí está padrísima para los alumnos. Digo, pero antes de que sea para los alumnos, es para los maestros, porque si el maestro no la domina, entonces no va a funcionar. Esta metodología primero es para docentes. Como les dije, no es exclusivo de educación física, preescolar, primaria, secundaria, frente al grupo, bla. Ok, voy a tener como frente allá, ¿sí? Allá en la televisión, y me voy a parar en el centro. Aquí tengo 2 espacios enfrente y 2 espacios atrás. Voy a iniciar la secuencia de los cuadros contando del 1 al 8. Voy a iniciar con el pie derecho hacia adelante y voy a hacer 1, punto, a la derecha, 2, punto, con la derecha atrás, 3, punto, y el único izquierdo es para regresar al origen, 4. Vuelvo a repetirlo, sería 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Sencillísimo. Cuando los chavos y los maestros dicen, está padre, está fácil. Ok. ¿Qué trabajo con esto? Secuencia, seguimiento y razonamiento. ¿Sale? Ahora va, les digo, por lógica, ¿qué sigue? No, pues la izquierda. Perfecto, porque eso es ir guiando sobre lo que estamos haciendo y ellos te van dando la pauta. Entonces, ya hice aquí 4. Ahora hago el del izquierdo. Primero adelante, 5, 6, izquierdo atrás, 7, y el único derecho, 8. Tiene una lógica, si se dan cuenta. Con la derecha fueron 3 pies derecho y el único fue izquierdo. Y en el izquierdo fueron 3 izquierdos y el último fue derecho. Tiene una lógica. Y obviamente cuando estamos conociendo todas las estrategias, vamos entendiendo por qué. Dices, sí, 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 porque sí aplica. Ahora hago los 8 tiempos. De adelante sería 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí estamos bien. Ahora, por ejemplo, les digo a los alumnos y a los maestros, ¿cómo se haría con los cuadros de atrás? Y es cuando empiezan a pensar y empiezan háganlo, yo les digo, háganlo libremente, y empiezan, ¿no? Y pues tú observas, y pues obviamente primero observas, ves cuáles están teniendo los problemas de pensamiento y razonamiento, que aquí no hay error, ¿eh? Hay varias formas de hacerlo, pero yo les digo, yo estoy marcando un patrón de movimiento lógico, con una lógica. Entonces, si ustedes la descubren, vamos a hacer el trabajo mucho más fácil. Y va saliendo, va saliendo. Ahorita por el tiempo lo voy a hacer yo, pero en casita puede ser un reto, inclusive hasta con sus hijos. ¿Cómo sería? Hacia atrás, primero el derecho, sería 1, a la derecha, 2, al frente con derecha, 3, y el único izquierdo, 4. Y luego sigo, ¿y cómo sería hacia la izquierda? Ya se emocionan y empiezan, sí, yo sé, yo. Perfecto, a ver, ¿cómo lo haces? 5, 6, izquierdo, 7 y 8. Y ya empiezan, ¿no? Algunos sí se van equivocando, vamos mejorando, yo les digo ensayo y error,
etcétera, etcétera. De repente pongo una canción, una melodía con un tempo más lento, porque apenas van iniciando el conteo, y por eso lo hacemos en 8 tiempos. Lo voy a hacer completo, ¿sale? 8, al frente y atrás. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así queda de forma normal. ¿Cuál es el reto? No nada más es quedarse ahí. Por ejemplo, ahora le voy a poner brazos al movimiento y les voy a decir, según el movimiento del pie, si el pie derecho va adelante, el brazo va adelante, ¿sí? Lo voy a poner. 1, va adelante. 2, en lugar de hacer esto, porque luego es incómodo, le digo que lo hagamos así. 3 y 4, ¿sí? Vuelvo a repetir. Sería 1, 2, 3 y 4. Y la misma forma, la misma estrategia, ¿cómo sería hacia la izquierda? Igual con el brazo, piénsenle. Y empiezan los chavos así de forma individual a razonar, sí es izquierda y todo esto. Y se empieza a motivar y se empiezan a hacer retos muy pequeños. Inclusive les dije, si no les sale, pueden juntarse con otro compañerito para analizarlo y lo hacen, ¿sí? Y después con 3 o con 4. Y resulta que ahora sí, a la cuenta de 5, todos a su lugar y vamos a hacerlo. ¿O quién quiere hacerlo? Entonces ya salen las manitas y todo esto. Claro que si algún niño no siguió ese patrón, no quiere decir que está mal, pero también no provocamos la burla ni las malas palabras, simplemente bien, vamos a ver ahora quién lo hace de otra forma, etcétera, etcétera. Y algunos van a decir, yo lo hago, profe, y así van saliendo los chavos, los alumnos que van teniendo esa seguridad de poderlo hacer. Yo les hablo que esto es un cuadro. Tengo ejercicios más sencillos para preescolar, y así el nivel de desarrollo que van teniendo, ¿sí? Entonces, voy a hacer los 4 movimientos con brazos para que lo vean, nada más que quede como anotación. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sería para atrás. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Variantes. ¿Cuántas variantes creen que tengo de este ejercicio? Muchísimos. Solamente de esta estrategia. Solamente. Les voy a poner uno. Ahora cambiamos de frente. A la derecha. Siempre a la derecha. Y ahora sí repetimos el movimiento. ¿Qué pasa? El alumno cuando le cambias el frente, y yo creo que muchos de ustedes ya lo han practicado o vivido, que cuando le pones una actividad al niño en el patio y siempre están practicando con un frente, pues ya hasta lo alcanzan a dominar. Pero el día del evento, pues a lo mejor ahí van a estar las autoridades, los papás, las mesas, y les cambian el frente. ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Se vuelve un caos del tamaño de todo el patio, y se pierden. Entonces, cuando yo hago las actividades sencillas y les cambio los frentes, en 8, cambio de frente, 8 tiempos, frente principal, a la derecha, si se dan cuenta, todo lo que escribí ahí, todo va aplicando en todas las actividades y estrategias que utilizo. Esta es una. Por ahí en algún video que vean en mi cuenta, van a ver que este cuadrante, cómo lo utilizo. Y es algo espectacular, ¿sí? En el que hacen un tejido geométrico, viendo para todos lados y cambian y cambian y cambian, y ni siquiera se tocan. Es más, ni siquiera voltean a ver dónde está el otro. A eso me refiero, que se hace una construcción de aprendizaje y conocimiento increíble, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cambiamos aquí? Al cuarto de giro a la derecha. Híjole, a la derecha, o sea, ya como que les moviste el escenario y el cerebro se confundió. Pero una vez que ya empiezan a razonar que este lado es lo mismo, pero simplemente cambiaste el frente, y ya una vez que se hizo todo, pues, ¿qué creen? El siguiente cuadrante cambia todo el escenario, ¿y qué creen? Para acá. Y ya que lo acá, ¿ahora qué podemos hacer? Pues ahora en lugar de pie, brazo, cabeza, ¿sí? Adelante, si va para acá, si va para acá, y así, por ejemplo. Y esto, un ejercicio tan sencillo, se puede complicar en algo súper mega complejo.
Pero cuando tienen el proceso completo, de izquierda a derecha, de adelante, atrás, lo que sea, el proceso, pues el alumno lo va entendiendo y lo va vivenciando. Y no pasemos de una actividad a la otra sin confirmar que lo aprendieron, porque entonces el error metodológico, pedagógico y realmente de conciencia es del maestro, ¿sí? Y esto tiene muchísimas aristas, muchísimas, al grado que cuando yo empecé a construir esto y le empecé a dar forma, dije, yo no puedo solo con rítmica, yo necesito especialistas que me aporten porque ellos manejan un lenguaje de especialista y un conocimiento de especialista, que lo que hacemos o lo que hemos hecho es embonarlo y hacer un trabajo esto es importante, pero el fundamento es lo que le da también el peso pedagógico, académico, metodológico y científico, ¿sí? Lo dejo así porque hay muchas. Y luego esto le metemos música, pues esto se vuelve toda una fiesta, ¿sí? Voy a pasar nuevamente para acá. Ahí está. ¿Cómo andamos de tiempo, maestra Wendy? Estamos todavía como en 15 minutos más de práctica. Aprovecho para comentarles a todos los compañeros que nos están acompañando en esta actividad académica que tenemos tanto chat abierto para sus comentarios y preguntas y que tuvimos que hacer un ajuste porque nuestro ponente del primer taller tuvo problemas de conexión. Así es que, bueno, agradecemos que Javier se extienda un poco y sirve que aprovechamos más la experiencia y el trabajo que nos pueda presentar. 10 minutos más, Javier, para práctica y pasaríamos a una ronda de preguntas. Sí. Ok, vamos a la práctica con otra actividad. Sí. Ya saben, ¿cuántas había dicho, maestra Wendy? Como 2000 actividades, ¿verdad? Sí, para Estamos, empezar el primer tomo. sí, estamos en la punta del iceberg. Sale. Otra, que es más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el movimiento derecha, punta, metatarso, regreso, ¿sí? Aquí, regreso, adelante, regreso, atrás, regreso. Que si contamos, ya saben que tenemos que contar del 1 al 8 y la mitad del 8, 4, ¿sí? Hacemos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahí están los 8 con ese frente. Y vuelvo a trabajar las características principales de rítmica. Empiezo con derecha, 8 tiempos con ese frente, ¿sí? Ahora, voy a cambiar de frente a la derecha. Voy a hacer el 5, la segunda parte 6, 7 y 8. En ese 8, ya con el metatarso hice un cuarto de giro, ¿sí? Para acomodarme, porque ahora viene con este frente, del lado derecho. Y ahora hago la misma secuencia, derecha, izquierda, al frente, atrás, y lo repito 2 veces para que den 8 tiempos. Y el último, giro a la derecha. Lo mismo, giro a la derecha y regreso aquí. Se preguntarán, ¿por qué a la derecha? Ya sabemos que hay muchos autores, hay muchas corrientes filosóficas, pedagógicas, de enseñanza. Yo cuando les dije que tenía 900 alumnos a la semana, pues tuve mi laboratorio, el cual afortunadamente tenía yo la necesidad de hacer cosas para modificar y hacer cambios de todo lo que yo hacía y a veces hasta me aburría, ¿no? Cuando repetía patrones o modelos con los que me enseñaron que ya no conmigo no funcionaban, ¿sí? Entonces tuve que verme en la necesidad de buscarle y miren, a final de cuentas, ¿qué fue lo que encontré, no? Entonces, ¿por qué a la derecha? Porque no sé si ustedes lo hayan notado, yo creo que sí. Hay alumnos que llegan a tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, no saben cuál es su derecha, no saben, ¿verdad que sí? Es más, llegan hasta secundaria y no saben cuál es su derecha. 2, cuando yo les decía
que empecé con los pequeñitos y se me repetían los patrones. Ay, ya empecé con derecha y luego izquierda, y le ponía, ¿no? Adelante, atrás, y yo veía que el mismo patrón no me entendía. El principio sí, pero ya lo que seguía no. Cuando trabajaba derecha sí, izquierda sí lo hacían, pero cuando quería incrementar el nivel o el frente, ya no podían los niños. Y eso me pasaba una y otra vez, una y otra vez. Y dije, no, algo está pasando aquí. Entonces lo que hice, dije, a ver, solamente voy a trabajar con el derecho. Ah, porque aparte le decía, ¿cuál es la derecha? Acá, enfrente, ya saben, ¿no? A ver, la derecha. Y pues todos me copian y me imitan. Entonces dije, ya saben. O simplemente al de adelante lo hacía bien y todos le copiaron. Pero si el de adelante lo hacía mal, pues muchos se equivocaban. Entonces dije, no están aprendiendo cuando digo derecha y luego izquierda y luego acá. Y no. ¿Qué fue lo que hice? Sinteticé todo a nada más trabajar con el lado derecho. Sí. Profe Javier. Sí. Tenemos preguntas, tenemos personas de diferentes países. Si no entendieron el término de caperuzas, ¿lo puedes volver a explicar? Ok. El modo de locomoción para este tipo de actividades, uno es la marcha, les había comentado, y aquí se le llama caperuza o paso triscado al paso de la caperucita roja. ¿Sí? Esta es la caperuza, coloquialmente hablando, pero también en danza se le llama paso triscado, ¿sí? Entonces, esa es la corrección, espero haya quedado claro. Caperucita de caperuza. Perfecto. ¿Y podrías hacer una ejemplificación ya metiendo brazos o poniendo alguna cuestión un poco más elaborada en coordinación motora general? Sí, por ejemplo, en esa sencilla que era básica, igual hacemos esto, aquí hacemos lo contrario. En lugar de hacer pie derecho acá, como lo hicimos en los cuadrantes, de que pie derecho, y acá y aquí, y luego el izquierdo, aquí es todo lo contrario en este ejercicio, porque recordemos que el cerebro trabaja de manera cruzada, ¿sí? Los dos hemisferios cerebrales, y tenemos que darle juego a todo el cerebro. Mentira que hay partes que no funcionan, funciona todo realmente, o tiene la posibilidad de funcionar todo, pero si no ejercitamos y le damos gimnasia a esas conexiones nerviosas, pues entonces no estamos madurando esas conexiones nerviosas, ¿sí? Aquí el ejercicio es así: 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Chéquenlo bien. Pie derecho, brazo izquierdo, cambio brazo aquí, pie izquierdo, brazo derecho. Como este va adelante, lo voy a hacer para atrás. Acuérdense que atrás lo hago por arriba. Cambio, este va atrás y este va de este lado, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3 y 4, y hago el cambio, 2, 3 y 4, y hago el cambio 1, 2, 3 y 4, y por ejemplo ahí podemos hacer giros en 4 tiempos, regresamos también acá, ya lo hice con este frente, perdón, el giro a la derecha, en 4 tiempos, regreso, y ahora en lugar de hacerlo a la derecha, con un cuarto de giro, hago el otro movimiento a la derecha, regreso al centro, y ahora va para allá el giro, y regreso, ¿sí? El espacio aquí está muy corto, por eso les comento que la parte práctica es mega enriquecedora, porque las preguntas vienen siendo de frente, en el momento y en la práctica. Y cuando nos equivocamos, podemos darnos cuenta cuál es la falla que tenemos y cuál es la falla que el docente tiene frente a sus alumnos, de no poderlo explicar correctamente. Y esa es la otra falla que tenemos a veces o generalmente cuando no tenemos clara la idea y aparte no lo podemos explicar correctamente. Preferimos nada más hacerlo y síganos, y pues sí, el niño copia e imita, pero no se va con el aprendizaje aquí, simplemente es de memorizar el movimiento y copiarlo. ¿Vamos a preguntas? Sí, gracias, Javier. Okay. Bien, podríamos estar abriendo en este momento a preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta directa, pudiera levantar a partir de la aplicación la mano o dentro del chat estamos atendiendo este espacio. Aquí quisiera hacer un par de anotaciones generales en el manual
pero en el fichero de juegos para los maestros que ya están familiarizados con el material, está una propuesta de principio básico de la Cruz para que ustedes puedan tener pues estos primeros alumnos de su clase. En este momento lo vimos en una metodología de enseñanza por partes a través de lo que está presentando Javier. Y les quiero comentar que si ya hablamos de habilidades motrices, qué se desarrolla, qué parte del cerebro se involucra, cómo estamos pretendiendo que los alumnos puedan ver la experiencia de movimiento a partir de la vivencia, porque una de las cuestiones importantes en educación física es que tiene la gran ventaja de que aquí no se puede copiar, así es que si no se vivencia, no se aprende. Bien, ¿algún comentario, compañeros, de parte del auditorio general? Tengo aquí una pregunta que me llega de manera directa y dice, si podrías explicar un poco cuál sería la aplicación práctica para generar aprendizajes significativos. ¿Tú cómo lo puedes traducir para decir que esto es un aprendizaje significativo? ¿Dónde fortalece? Un aprendizaje significativo es cuando el alumno lo puede manejar, inclusive hasta de forma no inconsciente, pero que lo puede aplicar en su vida diaria. Yo comentaba, si tú coordinas un movimiento, voy a poner un ejemplo rápido, escoltas. ¿A quién no le ha tocado poner escoltas? Pues todos caminamos normal, pero cuando ponemos una marcha ya de forma metódica, los niños lo hacen mal. ¿Sí? Dices, ¿cómo es posible que cuando haces algo de forma consciente, resulta que te equivoques? Y cuando lo haces inconsciente, pues lo haces inconsciente. Hablo de un movimiento corporal nada más. Un aprendizaje es cuando ya aplicas habilidades, emociones, la convivencia. Es una gama impresionante que la que te puedo decir que podamos aplicarlo en la vida diaria, ¿sí? A final de cuentas, y que te sirve a ti y que te lo llevas a la casa. A tu casa, yo experimenté cuando las mamás llegaban y me decían, oiga, es que mi hijo ya hasta come, toma agua, antes no tomaba agua, ahora ya se preocupa por esto, ahora ya dice que no quiere la joroba. Esos aprendizajes son los que se llevan cuando un maestro realmente se las vende bien y el niño se la cree, porque realmente sabe que van a ser mejora para él. Ok, muchas gracias. Medio de la educación física, además de la rítmica y las ciencias de las que te apoyas. A ver, otra vez, perdón. Está en el chat. Dice que si usas otro medio de la educación física, además de la rítmica y las ciencias de las que te apoyas. ¿Hay otro medio, hay Bueno, otra forma de hacerte de esta metodología? bueno, yo lo he transformado por medio de la rítmica, por medio del movimiento rítmico corporal, porque le vi, para empezar, es un área no virgen totalmente, pero sí estudios sobre esto, hay muy pocos. Hay estudios aislados sobre lo que significa la danza, sobre lo que significa la música, sobre lo que significan muchas cosas, pero en conjunto una metodología que te brinde todo esto, muy poco pude encontrar a nivel bibliográfico. Así es de que lo que yo hice fue orientarme con gente de ciencia, con gente de laboratorios, con gente de áreas de la pedagogía y de evaluación inclusive y de otros niveles, que es como he ido generando y partimos pues de las necesidades de los alumnos y que por qué es tan difícil que se aprenda, ¿no? Cuando pues no tenemos realmente un buen proceso o una buena estrategia para trabajarlo. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hay por aquí ¿Sí? otra. Bueno, sí, desde luego te están felicitando por el trabajo que han visto en Iztapalapa, te han visto también en algunas redes. Y una cuestión importante que aquí también nos preguntan es si tenemos la oportunidad de hacer algún trabajo de manera directa. Les queremos anunciar que, bueno, en este caso sería para los profesores que participan dentro del programa Juega Más. Estamos comprometiendo a Javier de que nos pueda compartir una clase práctica en forma directa con los maestros y vamos a ver en qué momento podemos hacer eso. Tengo que también algunos niños que no funcionan con, ¿qué? Con la rigidez, sino con más apertura. La metodología del programa Juega Más les favorece completamente. Sería interesante ver las actividades desde la corporalidad del alumno. Desde luego, la metodología siempre parte de esa primera realidad. Tenemos que estar en el
pensando en que esa persona puede hacer una manifestación de movimiento a partir de lo que puede y lo que sabe. ¿Con qué lo conecta? De hecho, para cerrar tenemos una lámina que compartirles. No sé, Javier, si quieras hacer alguna conclusión general para poder cerrar este taller. Ya nos están compartiendo aquí el canal para que puedan ver el video más adelante. Invitarlos a que entren al canal de YouTube de Rítmica Motriz Inteligente. Ocasionalmente subo videos, pues se suscriben y les llega la información en tiempo y forma. Ya se están aperturando las actividades presenciales, ¿sí? Hay invitaciones para que pueda ir yo a algunos estados, lo cual va a pasar en los siguientes meses. He recibido invitaciones de algunos países del sur de América y pues sabemos que esto sería algo genial. Como yo les dije, esto ahorita se puede ver muy conductista, pero esto es una metodología que aplica para que el niño empiece a razonar por sí solo y ya una vez que le das las bases, él empieza a generar algunas ideas y aportaciones en la cual esto se vuelve divertido y los alumnos, igual que los maestros, cuando pasa esto, se empiezan a emocionar porque dicen, sí puedo crear algo. Ajá. Y ese es el fin, ¿no? Que el niño sea creativo, se busque la creatividad. Pues gracias, maestra Wendy. Un placer, un gusto. Claro, gracias. Y a nombre de todo el equipo Juega Más, de todos los que somos pues prácticamente impulsores de esta actividad, te agradecemos tu participación. Gracias por el espacio que les brindas a los maestros. Creo que siempre aprender algo más o fortalecer lo que ya sabemos es muy benéfico para todos. Gracias, Javier.